vamos a ver algunos puntos, solamente pues el inicial, porque la verdad es largo. Y bueno, hay gente que tiene muchas ideas acerca de la iglesia. Algunos piensan que es un edificio, algunos piensan que es les acabo de decir, su denominación, ¿sí? Por ejemplo, la Iglesia Católica, y que se atribuye que es la única, ¿verdad? Pero también hay la Iglesia Metodista, Presbiteriana, Bautista, y tienen algunas diferencias, ¿sí? Vamos a ver nosotros esta de Nataniel, que es pues más pentecostal. Amén. Aunque nosotros tenemos también algunas variantes en cuanto a lo apostólico, a lo profético, pero pues van más o menos, ¿no? Estos son los conceptos generales que nos sitúan en la iglesia. Amén. Amén. Y bueno, algunos dicen que no es necesario reunirse, que ellos en su casa, ¿sí? Pero no es así. Vamos a ver ahora por qué. Sí, algunos dicen, yo en mi caso, o en el caso de algunas personas que salen lastimadas de la iglesia, pues también, yo no quiero yo aquí en mi casa, yo sí creo, sí, pero es necesario reunirse. Amén. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la iglesia, no la iglesia a nosotros. Si nosotros viésemos una falsa doctrina, pues ahí sí separarnos, ¿verdad? Pero en cuanto a que las cosas sean a nuestro gusto, las cosas tienen que ser conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 1:2. ¿Sí? Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, todo el que tenga como Señor al Señor Jesucristo, como Dios al Señor Jesucristo, porque, bueno, con las damas vimos que la palabra Señor es Adonai, y de esa manera le decían a Dios los judíos. Entonces, el Señor se están refiriendo a Dios. Amén. Amén. Dice, bueno, y bueno, vamos a ver la primera parte del versículo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Esta es la llamada iglesia local, porque de inicio había iglesias en muchas localidades, en Corinto, en Roma, en Éfeso. Había muchas iglesias. Eran visitadas por los apóstoles para revisar la doctrina, ¿sí? Y cuando hallaban, por ejemplo, con Gálatas situaciones difíciles, en Colosas también, entonces, en Corinto también, ¿verdad? Ya corregían. Entonces, bueno, esta iglesia se llama así porque es la iglesia de una localidad o de un lugar o pueblo, ¿sí? Por eso nosotros somos una iglesia local. Tal vez deberíamos ser todo una sola iglesia, pero tampoco es así como tan factible, porque pues se extiende, y cuando se extiende no le es tan fácil al pastor, ¿sí? Atender a toda la gente. Vemos que en la iglesia de Jerusalén había 3 columnas, había 3 pastores, ¿sí? El apóstol Pedro, el apóstol Juan y el otro nombre que tiene, Santiago, ajá, ¿sí? Entonces, bueno, ellos 3 administraban esa iglesia. Y bueno, sigamos con 1 Corintios. En el siguiente versículo: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Sí? Santo es apartado para un propósito divino. Se llama a esta
iglesia invisible, a esta iglesia, porque esta iglesia es de los verdaderamente salvos. Podemos estar aquí todos reunidos y venimos, pero los que verdaderamente han seguido al Señor Jesucristo, han creído, ponen por obra su palabra, ¿sí? Son verdaderamente sus discípulos. Ellos son, a ellos Dios los conoce, nada más Dios, porque nosotros no podemos con nuestros ojos carnales ver el interior de cada quien, aunque sí en el espíritu lo podemos percibir, y sí podemos percibir quién es y quién no es, pero atrevernos a decirlo, pues tampoco, porque el único que lo sabe realmente es Dios. Amén. Entonces San Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces esto es importante para que nosotros despertemos si estamos atrasados en algo que definitivamente a todos nos falta. Somos humanos, y como humanos somos perfectibles, no somos perfectos. Vamos desarrollando la perfección y se terminará de desarrollar hasta el día de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Ya sea en la segunda venida o cuando ya venga por sí, ¿verdad? Bueno, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces también Dios tiene que guiar nuestra vida. A veces sí es necesario preguntarle, en algunos tiempos, no sé si sea religiosidad, pero le preguntas hasta cómo te vas a vestir. ¿Cuál quieres? No sé si les haya pasado, pero allá a donde iba, sí pasaba, ¿no? Que hasta preguntas, ¿no? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, vemos que el apóstol Pablo se está refiriendo a todos los verdaderos creyentes dentro del cuerpo de Cristo, como la iglesia invisible, porque no podemos ver con nuestros ojos carnales la morada del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora les voy a invitar a analizar estos siguientes versículos que les voy a leer, y se los leo porque si los buscamos nos tardamos más, ¿sí? Dice Hebreos 12:2, si gustan anotar las citas, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, ¿sí? Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, ¿sí? A la ciudad del Dios vivo, ¿sí? A los que ya están en la nueva Jerusalén, bueno, estaremos en la nueva Jerusalén, porque todavía no, ¿sí? Y dice Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea que necesitamos pues pasar, ¿verdad? Necesitamos pasar a ese tiempo. Todavía viene la segunda venida del Señor, la guerra del Armagedón. El diablo va a ser atado por mil años, en donde vamos a estar recibiendo directamente enseñanza del Señor Jesucristo. Luego es soltado otros 100 años y para llevarse todavía a lo que salga de la coladera, ¿sí? Y después de esto ya vamos a la nueva Jerusalén, a las bodas del Cordero y a la nueva Jerusalén. Bueno, la iglesia invisible o iglesia mística es un concepto teológico cristiano que define una iglesia cristiana invisible: a los elegidos, porque Mateo 22:14 dice que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Obviamente los elegidos son aquellos que cumplen con lo que el Señor pide. Amén. Y a lo mejor no al 100%, porque somos humanos, volvemos a repetir. Pero sí se tiene que ver notoriamente esto, ¿sí? Bueno, estos son conocidos solo por Dios,
en contraste con la iglesia visible, es decir, el cuerpo institucional terrenal que predique el evangelio. Pues a lo mejor nos toca un día de evangelismo y nos vamos todos y todos predicamos. Hay algunos que no predican porque no se han preparado, hay algunos que no predican porque les da pena, pero dice el Señor que el que se avergüence de Él, también Él se avergonzará de nosotros delante del Padre, ¿verdad? Entonces, bueno, todo miembro de la iglesia invisible es salvo, mientras que la iglesia visible contiene a todos los individuos que deberían ser salvos, aunque también algunos no lo son. Entonces necesitamos checar pues los detalles y poco a poco con las enseñanzas ir avanzando, porque para eso estamos, para ir siendo perfeccionados, para ir siendo santificados. Amén. No es que ahorita todos seamos, todos tenemos defectos, a todos nos falta, porque nos vamos a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Bueno, según esta perspectiva vamos a ver los pasajes bíblicos de Mateo 7, 21, 27, Mateo 13, 24 al 30, ese nada más lo vamos a mencionar, y también el 24, 29, 51, que hablan de esta distinción. Dice San Mateo 7, 27, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Sí? Es que aquí podemos hacer una similitud con un cristiano. Si no estás bien cimentado, con las pruebas y las luchas, caemos. ¿Sí? Entonces necesitamos estar bien cimentados y estar en comunión, hermanos. Amén. Cuando, vienen las tempestades, pues algunos se desaniman, ya no quiero ir, y bueno, a lo mejor nos pase a todos en algún momento, pero no tiene que ser así, porque no venimos a seguir a un hombre. Las pruebas, hermanos, para saber si de verdad somos dignos, tenemos la fe para venir con Él. Nos pueden pasar muchas situaciones, pero en la mano del Señor. Pero cuando no estás en comunión, porque luego te enojaste, luego te subió la soberbia, o sea, situaciones que busca el enemigo para hacerte caer. La vanidad. ¿Sí? La vanidad, y bueno, el orgullo, la ira, la división. Es bendecirnos. Amén. Lo segundo que hace es tratar con nuestro carácter. Sí, yo les digo que era nueva y llego a la iglesia de Jesús de Nazaret y me dice una profeta, eres soberbia y eres, era enojona, ¿no? Eres soberbia y eres enojona. Entonces, pues yo en mi carne pues, era nueva y yo dije, pues sí, ¿y qué, no? Ahí fue donde empezó a tratarme el Señor. ¿Sí? Entonces, pues sí, así dije. Entonces, pues sí sabía que era de parte de Dios y ya le iba bajando. Entonces, sí somos tratados. Entonces, bueno, pues así, algunos a la hora de la prueba se van. Pero nosotros en este momento estamos recordando a Jehová. Amén. Bueno, en San Mateo 24, 33, 51 está la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, hermanos, va a venir el tiempo en que pues el Señor va a separar el trigo de la cizaña. Amén. Amén. Y bueno, en la iglesia el trigo y la cizaña crecen juntos. Bueno, continuamos con 1 Corintios 1:2 en su tercera parte. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta es la Iglesia Universal. ¿Sí? La Iglesia Universal está formada por todos los creyentes en Cristo en todo el mundo. Amén. Todos los que han declarado, creído y confesado que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es el Señor, el dueño de tu vida. ¿Sí? El que te compró a precio de su sangre. Amén.
Bueno, son todos los que asisten a la iglesia, son las piedras vivas del edificio de Dios. Amén. Amén. La iglesia es una institución del Nuevo Testamento. El término iglesia viene del griego. Yo creo que aquí sí es importante saberlo, saber las raíces. ¿Por qué? Porque propiamente iglesia viene del griego eclesia y significa asamblea. No es el edificio, es la asamblea, es la reunión, es la congregación. Somos nosotros. Amén. ¿Sí? Las piedras vivas. Amén. Sí, amén. No es un edificio físico, es una asamblea oficial de ciudadanos. Según el griego, era para reuniones de negocios. ¿Sí? El término griego se usa para una reunión de negocios, pero el Señor le dio una nueva modalidad, porque así nombró a su asamblea. ¿Sí? Eclesia. Ninguna iglesia es perfecta, hermanos, porque está compuesta de congregantes que somos humanos, y como ya vimos, también puede haber cizaña. ¿Sí? Entonces, pues estamos, y luego, imagínense, pues la cizaña a veces entran brujos. ¿Sí? La cizaña empieza a meter sus ideas y empieza a ensuciar a todo el cuerpo de Cristo. Y nosotros ponemos atención ahí. ¿Sí? Si hay alguna situación difícil, necesitamos orar. Amén. Orar por los pastores, porque ahí es donde se va primero. ¿Sí? Atacarlos, atacando la cabeza, dice, se esparcen el pueblo. Amén. Entonces, bueno, debe tener una cobertura nuestra, así como nosotros la tenemos de la pastora. Amén. Bueno, y bueno, como humanos tenemos una perfección progresiva, vamos progresando poco a poco. A veces pues, nos estancamos, o a veces damos unos 2 pasitos para atrás, pero los que son santos, los que son de Dios, van a perseverar. ¿Sí? Es la perseverancia de los santos. Ninguno es perfecto, solamente el Señor Jesucristo, que es la cabeza. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia y nos ha llamado para ser santos, apartados para un propósito divino. Amén. Filipenses 1:6, vamos a leerlo primero en la versión NTV, la nueva traducción viviente. Dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El mismo texto en la versión Reina Valera dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser perfectos? ¿Hasta cuándo la pastora va a ser perfecta? ¿Sí? Entonces, claro que tiene más avance que nosotros, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un punto. La iglesia es de Cristo. Amén. La primera vez que se menciona la palabra iglesia es en San Mateo 16:18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, del griego Petros, que significa piedra, y sobre esta roca, del griego Petra, roca, edificaré mi iglesia. Se estaba hablando el Señor Jesús de él mismo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. El fundador de la iglesia es Jesucristo. Aquí claramente Él iba a edificar su propia iglesia, su propia asamblea. La iglesia es algo que nació en la mente y en el corazón del Señor Jesucristo, que es Dios. Amén. Es Dios mismo. El fundamento es Cristo. La cabeza del ángulo es Cristo. Veamos Isaías 28:16. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa,
de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Sí? Vamos a Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Sí? La doctrina es de Cristo. Amén. Son enseñanzas de Cristo. Amén. Él mismo se dio por ella. ¿Sí? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hechos 20:28, aquí les está hablando ya a los pastores. Dice: mirad, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Amén. ¿Mande? Hechos, espérenme. Hechos 20:28. Amén. Bueno, en conclusión a este punto, la iglesia es una asamblea de santos que han sido llamados para un propósito específico divino. Es la asamblea del Señor. El término común para una reunión del pueblo con un propósito, nuestra edificación. Amén. Para eso nos reunimos, para ser edificados. ¿Sí? La extensión del reino también es otro propósito. O sea que tenemos que asistir a la iglesia local, ¿sí? Que es una reunión o congregación de personas. Amén. Entonces, vamos ahora a ver los términos anciano, obispo o pastores. En la Biblia, en el Nuevo Testamento solamente se menciona una vez pastores, ¿sí? En el Antiguo Testamento, bueno, no, cuando eran los evangelios, el Señor hacía la parábola del pastor y las ovejas, como hablando cariñosamente acerca de Él mismo y de nosotros, de la relación que se tiene, del parecido que tenemos también nosotros con esos animalitos, ¿no? Que necesitamos ser guiados. Amén. Bueno, la mejor definición para este puesto es el de superintendente, que es la persona a cuyo cargo está la dirección y el cuidado de algo. ¿Sí? Esto es un superintendente, con superioridad a las demás que sirven en ello. Amén. Entonces tiene un grado más alto que nosotros. ¿Sí? Por eso merece respeto, porque ese grado más alto no lo dimos nosotros, ni lo debe dar el hombre. ¿Sí? Se lo dio Dios. Amén. Y lo vemos porque hace oraciones por nosotros y pues todas las que ha hecho por mí han sido contestadas. Amén. Sí, entonces yo creo que es lo mismo con ustedes. Amén. Sí. Y bueno, la palabra griega para anciano es presbúteros y para obispo, episcopos. Se usan indistintamente en el Nuevo Testamento para referirse a los supervisores de la iglesia. Amén. Estos supervisores son los hombres de la congregación encargados de gobernar, pastorear, enseñar al pueblo de Dios. Amén. Dice Efesios 4, 11 y 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, pues los pastores están principalmente para eso. Pero cuando la iglesia va creciendo, pues sí se tienen que apoyar de líderes, ¿verdad? ¿Sí? De ministros, pero ahorita vamos a ver también el término ministros. La iglesia no puede ser de un hombre, ¿sí? De un hombre que tome superioridad que le dé cualquier otro hombre, ¿sí?
si una persona es pastor de una iglesia, ¿sí? Y bueno, tiene un hijo que no esté así como que muy ordenado, ¿verdad? También la Biblia nos dice cómo deben de ser. Dice, este va a ser el pastor, no le corresponde. La iglesia tiene que orar y el Señor moverá corazones o moverá lo que Él tenga que mover. Amén. Sí, a lo mejor moverá a la gente para estar en un lugar donde es del Señor, pero siempre con dirección de Dios. Amén, hermanos. Por eso es muy importante la comunión. Y es muy importante que diariamente la tengamos, que no la dejemos. Yo igual entiendo a todos, porque te surgen cosas, corres para acá, corres para allá, y te sacan. Pero siempre, dice el Señor, al menos una hora. Bueno, la iglesia no puede ser de un hombre. Porque la autoridad es dada por Cristo. La iglesia es de Cristo. Él la ganó con su propia sangre. El título obispo se deriva de la palabra griega episcopos. Epis significa sobre y scopos significa ver o mirar. Por lo tanto, un episcopo o obispo o pastor es alguien que vigila el rebaño como un guía o cuidador. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Entonces, los requisitos para ser pastor. Si alguno quiere ser pastor, hermanos, vamos a ver qué necesitan. Primera de Timoteo 3, 1 al 7 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, que no le tengan que regañar en nada, ¿verdad? Reprender en nada. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, aquí nada de vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y no un neófito, es una nueva plantita, ¿verdad? Es un nuevo, ¿sí? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. O sea, los de afuera también tienen que decir que es una persona honorable. Amén. Tito 1, del 5 al 9. Fíjense, aquí a Tito le están dando las instrucciones como de apóstol, como de misionero. Apóstol y misionero son lo mismo, ¿sí? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. O sea, él iba a establecer pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, otra vez, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, pendenciero es peleonero, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Amén. Vamos a escucharlo en la Nueva Traducción Viviente, que siento que se entiende más clarito. Dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí
y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa y sus hijos creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, no iracundo, no emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción, ¿sí?, y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Amén. Amén. Entonces, si alguno anhela ser pastor, hay que pulir. Amén. Porque sí, yo sí creo que de aquí vaya a crecer y salir pastores. ¿Sí? En el tiempo que estábamos en ISI, pues también salieron. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces aquí les voy a compartir unos textos, porque es importante, y esto es para que lo reflexionen, para que lo razones. Este es un consejo, ¿sí? Y un consejo es personal, ¿sí? Un consejo es personal. Es para que si quieres lo sigues y si no lo sigues, por eso es un consejo. Amén. Esto les voy a platicar. Bueno, en Hechos vamos a ver números 18, 20, 32. Y esto es para que valoremos el trabajo de nuestros pastores. ¿Por qué, hermanos? Porque son personas que están dedicadas al ministerio. Hay pastores que trabajan y aparte se dedican al ministerio. Y si yo veo a nuestra pastora que toda la semana está con uno y con otro y con otro y con otro, con uno, con otro, con otro, con otro, ¿sí? Pues quise compartirles esto para su reflexión, para que lo reciban en su conciencia, si su conciencia les habla, si el Señor les habla por medio de estos versículos, pues gloria a Dios. Amén. Bueno, dice, bueno, esto es cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿no? Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos, aquí ya estaba repartiendo y ya había dado, pero Aarón le dice, de la tierra de ellos, de las demás tribus, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. ¿Sí? Aarón era de la tribu de Leví. Todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Ministerio significa servicio. Amén. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecen a Jehová como en ofrenda. ¿Perdón? Que ofrecen a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarán a los levitas y les dirán, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos,
por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos, o sea que ellos también tienen que diezmar. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel. Y daréis de ello la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos. Ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, o sea, como si ellos tuvieran su tierra, y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Amén. Amén. Entonces, bueno, aquí nos está hablando de lo que dieron en ese tiempo. En el Nuevo Testamento también el Señor habló del diezmo, ¿sí? Ya en lo de la iglesia, yo creo que Pablo era muy modesto. Él se ponía a trabajar cuando no le daban. Amén. Y yo creo que no es adecuado, ¿sí? Entonces, también dice que demos lo que proponemos en nuestro corazón, pero pues también creo que tenemos una guía, pero esto se los pongo a su consideración. Amén. Amén. Porque a fuerza hasta mal va a ser, ¿sí? Bueno, esto es de corazón y te trae bendición. Te lo digo por vivencia, ¿sí? Y porque también he visto más testimonios, ¿sí? Entonces, bueno, a los sacerdotes y levitas Dios no les dio una porción de tierra como a los demás. A las demás tribus Dios les dijo que Él era su heredad, que ellos estaban dedicados a ofrecer los sacrificios para el mantenimiento de todo el tabernáculo. Les dio los diezmos y ofrendas para su manutención, al igual que a los pastores, ¿sí? Entonces, al menos en nuestra iglesia, así es. Amén, porque les digo que hay variaciones en las diferentes denominaciones. Los levitas y sacerdotes deben estar dedicados a la administración del templo. Amén. Actualmente en las iglesias los pastores están encargados de supervisar el crecimiento de las ovejas o discípulos. Y bueno, para que las ovejas o discípulos vayan tomando la estatura para recibir un cargo o servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que aquí nosotros también podemos avanzar. Y les digo una cosa, no es necesario que tú vengas a decir: ay, yo sé predicar, el Señor es el que le dice a la pastora. ¿Sí? Ustedes, los que han tenido comunión con el Señor, saben que sí nos habla. ¿Sí? Entonces, el lugar no está dado por un hombre, los lugares están dados por Dios, que dirige, ¿verdad? No es que no te quieran poner, es que algo te falta. Amén. Entonces, bueno, los pastores están encargados de supervisar y edificarnos para que vaya creciendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Este es el trabajo de ellos. Por esto, pues la pastora pasa tiempo en comunión, bastante tiempo en comunión, y todos lo sabemos, ¿verdad? No tiene un trabajo secular, ¿sí? En el mundo para que se mantenga de ahí, ¿sí? Su esposo también es siervo, ¿sí? Entonces, pues pasa que a veces no sabemos, y no sabemos que pues hay visitas especiales en las que tenemos que dar una ofrenda, ¿sí? Y bueno,
no tienen un trabajo mundano, ¿no? Donde se mantengan. El Señor es el que les da la paga con los diezmos, ¿sí? Y bueno, les digo, en conciencia de cada quien, a veces creemos que por diezmar se nos va a terminar, que no nos va a alcanzar, pero ¿saben qué? Dios es muy grande. ¿Sí? Dios es muy grande y de verdad que no te falta. Y cuando tú compartes o das lo que corresponde, como que se te estira como chico. ¿Sí? Entonces, bueno, además sabemos administrar los bienes que nos dan. ¿Por qué nos pide el Señor el diezmo? Precisamente para soltar el amor al dinero, porque muchos tenemos amor al dinero, ¿sí? O los miedos, ¿sí? Dice, probadme ahora en esto, traer todos sus diezmos al alfolí y haya comida en mi casa, ¿sí? A veces nos reunimos y hacemos comidas, ¿sí? Pero es compartir con los hermanos, es tener el gusto en tu corazón de que se coman un taco de lo tuyo. Amén. Bueno, entonces, hay algunos pastores o ancianos u obispos que las ovejas no les diezman y tienen que ponerse a trabajar. Y esto, pues yo creo que no está bien, ¿verdad? Porque es muy bonito cuando nos ayudan a nosotros, ¿no? Cuando necesitamos y punto propio, ¿sí? Es de Dios con uno, ¿sí? El Señor es que si estás haciendo mal, te redarguye. Si te da alguna palabra por ahí con alguien o en alguna cita, pues sabemos que lo que estamos haciendo, ¿no? Es una confirmación de lo que dice, sí, hice eso, ¿no? Entonces, bueno, no somos nadie para juzgar en qué se gasta la hermana su dinero, en qué se gasta la hermana su dinero, en qué se gasta la pastora su dinero, ¿verdad? Es su paga y Dios sabrá por qué le da y para qué le da, ¿no? Ministros y líderes de la iglesia. La cantidad de material bíblico que hay relativo a ministros y a líderes, pues no es así como que muy abundante, no es grande. Los títulos llevados por los líderes de la iglesia en el Nuevo Testamento eran más descriptivos de lo que hacían que sus ministerios, que su oficio. Y el rango, o sea, la estatura del ministerio, ¿no? Ya que los primeros miembros y líderes de la iglesia eran judíos y se guiaron por la misma dirección de la sinagoga. Entonces, bueno, esta organización eclesiástica fue modelada semejante a la sinagoga. Y bueno, en la iglesia del Nuevo Testamento, cuando surgían problemas en ciertas actividades ministeriales, se designaban líderes para administrar estas situaciones. Los primeros diáconos, ¿sí? En Hechos 6, del 1 al 4, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, que de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo. Fíjense, los diáconos, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí? Se estaba formando la iglesia. Amén. Bueno, la Biblia nos muestra claramente 2 oficios fijos en la iglesia, que eran el del anciano, obispo o pastor, y el del diácono. ¿Sí? Los diáconos son mencionados directamente en solo 2 pasajes, Filipenses 1:1 y Primera de Tesalonicenses
3 del 8 al 19, al 13. Dice, sin embargo, unas cualidades bastante detalladas hay para los diáconos y están expuestas en el mismo capítulo donde dan las cualidades de los superintendentes. Las escrituras no delinean las tareas de los diáconos en la iglesia neotestamentaria. Se considera, así como por supuesto, que sus tareas tenían que ver con el manejo de las caridades y asuntos de negocios de la iglesia. La palabra diácono viene de la palabra griega diakonos, que significa siervo, ¿sí? El diácono es un siervo, es un servidor, es un sirviente del Señor. Amén. Pero también los ministros, se oye bonito el título, pero los ministros también somos criaditos del Señor. ¿Sí? Eso somos. En la realidad, los diáconos entonces servían a la iglesia de tal manera que dejaban libres a los ancianos, pastores u obispos, para la oración y el ministerio de la palabra. Entonces van compartiendo el ministerio, pero los diáconos y los ministros, los líderes, igual van aprendiendo de su pastor y después se pueden convertir en pastores. Amén. Amén. Dice, para la oración y el ministerio de la palabra. Los primeros diáconos probablemente fueron los 7 elegidos en el capítulo 6 de Hechos para servir las mesas y administrar las caridades a las viudas de la iglesia de Jerusalén. No son llamados diáconos en Hechos capítulo 6, sino que en forma verbal de la palabra es conocida con la frase las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, están dando a entender que iban a servir a las viudas también. Hechos 6.1, ahí en Hechos 6.1, 2 de los 7, que eran Felipe y Esteban, también eran predicadores. Amén. Así que no debe ser asumido que los diáconos solo realizaban tareas serviles. También aquí había 2 que eran predicadores. La palabra diácono y diaconado, conforme a la Biblia, derivan de los términos diaconia. ¿Qué significa la palabra diácono? Es una palabra griega también, antigua, estándar, o sea, se acomoda. ¿Qué significa? Sirviente, camarero, ministro o mensajero, ¿sí? De ese tamaño, ¿sí? Para que no se nos suba nuestro tabique a la cabeza, ¿sí? En la iglesia que iba, nos llamábamos servidores, ¿sí? Nos llamábamos servidores. Amén. Amén. Bueno, así como un diácono es ordenado por la iglesia esencialmente para el servicio, es así. Ajá. Bueno, en San Mateo 20, del 27 al 28 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. O sea que no es que nosotros nos vamos a poner ni a gritonearles porque no es nuestro papel. Sí, somos servidores. Amén. Y el que desee ser algo tiene que ser siervo. Amén. Sí, el que sea el mayor tiene que servir a todos. Amén. Amén. Bueno, ¿en qué quedamos? Dice Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez de corazón, no dados a mucho vino. Estos les dejan tomar tantito. Acá no se deja, porque si hay alguno que sale de alcoholismo,
y aquí traen algo, pues lo estamos incitando, ¿no? Entonces no se debe. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias, o sea, debe ser bien recto, ¿sí? De ganancias deshonestas, ¿sí? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, ¿sí? Oigan, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿sí? Así que aquí ya no es como en el Antiguo Testamento, que podían tener los reyes tantas mujeres, ¿no? 700, ¿sí? Aquí nos está diciendo la palabra, ¿no? De una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ¿sí? O sea que también hay diaconisas. Dice Romanos 16:1, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Amén. Bueno, los ministros. La palabra ministro también viene de la misma palabra griega, que es traducida como servidor, como diácono, ¿sí? Pero hay un número de pasajes en donde la palabra diácono no puede referirse a la posición de diácono. Por ejemplo, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, habla de sí mismo. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sí? Pablo sabía perfectamente, tenía mucho conocimiento, tenía facilidad de palabra, o sea, tenía las mejores cualidades entre los apóstoles, ¿verdad? Pero bueno, entonces también hace varias veces referencia a obreros más jóvenes como ministros, ¿sí? Bueno, Efesios 4, del 12 al 16 dice, aparentemente el término enfatiza el papel del servicio del predicador. Ahorita vemos el texto. Dice, de los líderes espirituales es el de equipar a los santos para el ministerio. O sea que todos debiésemos ser ministros, todos debiésemos ser líderes, ¿sí? Entonces no hay pretexto, porque los apóstoles fueron pescadores, ¿sí? Los apóstoles fueron recaudadores de impuestos, ¿sí? El apóstol Pablo sí tenía mucho crecimiento en cuanto al Pentateuco y todo esto, ¿no? Tenía conocimiento, pero a cualquier persona usa el Señor, ¿sí? ¿Qué ve el Señor? Lo de adentro, ¿sí? ¿Qué ve el Señor? ¿Cómo te comportas? Y también tus motivos por los cuales te comportas, porque si tu motivo es querer ser, también te deja, pero también llevas lo tuyo, ¿no? Bueno, dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? La edificación es para todos. ¿Sí? Crece la iglesia, vendrán nuevos y te tocará edificar a alguien. Traes nuevos y también te va a tocar compartirle la sana doctrina. Amén. Se espera que todos los santos ministren. ¿Sí? Esto es un verbo, que enseñen. ¿Sí? Alimenten al pueblo. Pero el título de ministro como sustantivo es usado en cada caso solamente para aquellos que han sido llamados al liderazgo espiritual. Cuando el pastor es llamado el ministro, es ministro, el título de ministro es usado en forma perfectamente correcta, porque también es un servidor. ¿Amén? Amén. Bueno, los líderes. Vemos las palabras preside y gobierna se emplean varias veces en la versión Reina Valera para designar líderes en la iglesia. Por ejemplo, Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Todos estos son ministros. Ya de acuerdo a los dones que Dios te vaya dando y al desarrollo propio que vayas teniendo, pues vas a tomar un lugar. Amén. Amén. Por eso es importante estar en la asamblea de Dios, asistir siempre, ¿sí? Y pues asistes a un lugar, porque si aquí vienes y vas a otro lugar, ¿dónde será tu lugar? Donde diezmas, yo creo, ¿no? Entonces ahí es donde te van a dar tu lugar. Amén. Primera de Timoteo 5, 17, 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los pastores que gobiernan bien, porque ya ven que es el mismo término, bueno, significa lo mismo, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. ¿Sí? Entonces es digno que nosotros demos a Dios, porque cuando entregas tu diezmo, yo se lo entrego siempre a Dios. ¿Sí? Pues lo entrego en las manos de la hermana, porque pues ya Dios es el que va a saber lo que va a hacer, ¿no? Si le quiere dar un gusto. Y yo considero que como un oficio, y veamos los que hemos tenido otros conocimiento de otros lugares, la atención que se tiene de parte de ella para nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces el obrero es digno de su salario. Y dice: no pondrás bozal al buey que trilla, va a comer todo lo que necesite comer. Amén. Porque dice: hay algunos que tienen la actitud de menospreciar el liderazgo de la iglesia, pero no se puede negar que existe un liderazgo constituido y reconocido por la Biblia. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13 en su primera parte. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor, y os instruyen, y que los tengáis en alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Amén. Ahora, para reflexionar, veamos este versículo. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Amén. Bueno,
Ahora, algunos requisitos de la iglesia de Nisi, ¿sí? Ya oímos algunos que son generales. Ahorita les voy a compartir unos cuantos, porque no recuerdo todos. A mí me leyeron la cartilla porque por recitaciones. En otras iglesias pues sí nos decían que se tenía que diezmar, que se tenía que asistir, que si eras diezmador tenías derecho a la administración, como la pastora las en nuestras casas. O sea, muchas detalles, y pues es que sí, porque luego no reciben los pastores lo que deben de recibir. Y bueno, disciplina, cooperación, diezmar, disponibilidad, obediencia a Dios y sujetarse a las reglas de la iglesia a través del pastor de la misma. Estas son algunas, aquí hay más. Amar a sus hermanos, perdonar a sus hermanos, alentar y ministrar a los más pequeños. Amén. Amén, mis amados hermanos, pues este es el consejo del día de hoy, y pues que Dios nos bendiga a todos.